Un saludo a todos los amantes de la historia de Inglaterra, en especial, a los que gustan de todo lo relacionado al periodo Tudor, sus reyes, reinas, su corte y su época. Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión les traigo un video sobre el famoso Palacio de Whitehall. Este palacio estuvo en Westminster, Middlesex, y fue la residencia principal de los monarcas ingleses desde 1530 hasta 1698, cuando la mayoría de sus estructuras, excepto la Banqueting House, o Casa de Banquetes, diseñada por Inigo Jones en 1622, fueron destruidas por un incendio. Enrique VIII trasladó la residencia real a Whitehall después de que los antiguos apartamentos reales en el cercano Palacio de Westminster fueran destruidos por otro incendio. Aunque el Palacio de Whitehall no sobrevive, el área donde estaba ubicado todavía se llama Whitehall, y sigue siendo un centro de gobierno. Este video está realizado por petición de VST Delso, y de Marcos Enrique, que quería conocer más sobre los palacios de Enrique VIII. Quisiera también mandar un cordial saludo a los siguientes suscriptores: Antonella Astudillo, Carla Hernández, Leslie Machado, y a Emma Suárez. Gracias a todos por seguir el canal. Y a continuación, la historia. Whitehall fue en un momento el palacio más grande de Europa, con más de 1500 habitaciones, superando al Vaticano, antes de ser superado por el Palacio de Versalles en expansión, que alcanzaría las 2400 habitaciones. El palacio da nombre a la calle situada en el solar en el que se encuentran muchos de los actuales edificios administrativos del actual gobierno británico, y por tanto metonímicamente al propio gobierno central. En su momento más expansivo, el palacio se extendía sobre gran parte del área bordeada por la avenida Northumberland en el norte, a Downing Street, y casi a Derby Gate, en el sur, y desde aproximadamente las elevaciones de los edificios actuales frente a la calle Horse Guards, en el oeste, hasta las entonces orillas del río Támesis en el este. Desde entonces, la construcción del embarcadero llamado Victoria, ha ganado más terreno al Támesis, ocupando un área total de aproximadamente 23 acres. Estaba a unas 710 yardas, 650 metros, de la abadía de Westminster. En el siglo XIII, el Palacio de Westminster se había convertido en el centro de gobierno de Inglaterra y había sido la residencia principal del rey en Londres desde 1049. El área circundante se convirtió en un lugar popular y costoso. El arzobispo de York, Walter de Grey, compró una propiedad cercana como su residencia en Londres poco después de 1240, y la llamó York Place. El rey Eduardo I se quedó en York Place en varias ocasiones mientras se realizaban trabajos en Westminster, y lo amplió para acomodar a su séquito. York Place fue reconstruido durante el siglo XV y ampliado tanto por el cardenal Wolsey, y solo el Palacio de Lambeth lo igualaba como la casa más grande de Londres, incluidos los palacios del rey en Londres. En consecuencia, cuando el rey Enrique VIII destituyó al cardenal del poder en 1530, él adquirió York Place para reemplazar Westminster, la zona residencial real o privada que había sido destruida por un incendio en 1512, como su residencia principal en Londres, inspeccionando sus posesiones, en compañía de Ana Bolena. En el otoño de 1529, Enrique y Ana tomaron una barcaza por el Támesis para visitar York Place. Enrique lo encontró más magnífico de lo que recordaba, y Ana no quedó menos impresionada. Aquella Navidad ambos se encerraron en Greenwich para diseñar ellos mismos un nuevo palacio. James Needham, el maestro carpintero del rey, fue convocado y casi seguro fue el responsable de diseñar la casa según las especificaciones de la pareja. El nuevo palacio se iba a construir en dos secciones, a ambos lados de una calle muy transitada. Al oeste iba a ser el centro de recreo real, un área del palacio reservada para jugar tenis y bolos y para ver peleas de gallos. Al otro lado de la carretera iba a estar la parte residencial que incorporaría la casa de Wolsey, y se centraría en una larga galería con vista a hermosos jardines en el sur. La galería larga, conocida como la galería privada, debía contener todas las habitaciones privadas del rey. Las dos partes debían estar unidas por un puente que cruzaba la carretera oculta en una puerta de entrada llamada Puerta Holbein. Muchos de estos trabajos fueron inspirados por las obras del Palacio de Richmond. El nombre de Whitehall se registró por primera vez en 1532,
tuvo su origen en la piedra blanca utilizada para los edificios. En la década de 1540, el rey contrató al artista flamenco Anton van den Wingaert para rediseñar York Place, y lo amplió durante su vida. Desde 1536 hasta la muerte del rey en 1547, lo que se conoció como Whitehall fue casi permanentemente un sitio de construcción. Enrique y sus esposas posteriores tuvieron que soportar la construcción pesada en las proximidades de sus alojamientos. Aunque el trabajo puede haber disminuido durante las visitas reales, Enrique nunca vio a Whitehall libre de andamios. Este rey se casó con dos de sus esposas en el palacio, con Ana Bolena en 1533 y con Jane Seymour en 1536, y murió allí en enero de 1547. Se estima que se gastaron más de 30.000 libras esterlinas, varios millones al valor actual, durante la década de 1540, la mitad de lo que se gastó en la construcción de todo el palacio de Bridewell. Al final, quedó en manos de la reina Isabel I el completar el edificio que su madre y su padre habían comenzado 15 años antes. Al mismo tiempo que Enrique VIII compró la mayor parte del norte de Westminster, sobre el cual se construyó su nuevo hogar, él compró una gran cantidad de terreno en el lado oeste para formar una cadena de parques de caza. Hoy los llamamos St. James's Park, Green Park, Hyde Park y Regent's Park, pero entonces eran cotos de caza reales. En 1611, el palacio acogió la primera representación conocida de la obra La Tempestad, de William Shakespeare. En febrero de 1613 fue la sede de la boda de la princesa Elizabeth Estuardo, y Federico V del Palatinado. Jacobo I de Inglaterra hizo cambios significativos en los edificios, en particular la construcción en 1622 de una nueva casa de banquetes construida con un diseño de Inigo Jones para reemplazar una serie de casas de banquetes anteriores que databan de la época de Isabel I. Su decoración se terminó en 1634 con la finalización de un techo por Sir Peter Paul Rubens, encargado por Carlos I, que iba a ser ejecutado frente a ese mismo edificio en 1649. Como se ha dicho, la nueva casa de banquetes era un reemplazo de una casa de banquetes anterior construida para Jacobo I que, en sí misma, fue un reemplazo de otra anterior, construida por Isabel I. El propósito del edificio era servir como el principal salón de recepción para los reyes ingleses, un papel que desempeñó hasta la Guerra Civil. Fue debido a esta función altamente simbólica que los regicidas decidieron ejecutar al rey Carlos I allí, en lugar de en la Torre de Londres. En 1650, el Palacio de Whitehall era el complejo de edificios seculares más grande de Inglaterra, con más de 1500 habitaciones. Su diseño era irregular, y sus partes constitutivas eran de muchos tamaños diferentes y en varios estilos arquitectónicos diferentes, lo que lo hacía parecer más una pequeña ciudad que un solo edificio. La irregularidad de los edificios se vio incrementada por la inclinación de los cortesanos a construir en sus alojamientos asignados, ya sea a sus expensas o a las del rey. Sir Stephen Fox, secretario del Paño Verde de Carlos II, obtuvo permiso de la Oficina de Obras en la década de 1660, para construir adiciones a las 3 habitaciones que le fueron asignadas. Cuando terminó, él había construido una gran mansión con cochera, establos y una vista sobre el Támesis, todo dentro de la red del palacio. En 1660, Carlos II y su hermano Jacobo, más tarde Jacobo II, regresaron a Whitehall, pero lo que encontraron a orillas del Támesis debió haber sido profundamente deprimente. A pesar de las mejoras realizadas por su padre y su abuelo, Whitehall seguía siendo el palacio de Enrique VIII. Por lo tanto, Carlos II decidió reconstruir el lugar. Este rey encargó obras menores. Y al igual que su padre, él murió en el palacio, pero de un derrame cerebral. Jacobo II ordenó varios cambios por parte de Sir Christopher Wren, incluida una capilla terminada en 1687, la reconstrucción de los apartamentos y los alojamientos privados de la reina, en 1689. La capilla católica de Jacobo II, construida durante un periodo de feroz anticatolicismo en Inglaterra, atrajo muchas críticas y asombro cuando se completó en diciembre de 1686. El techo estaba adornado con más de 8.000 piezas de pan de oro, y en el extremo este de la nave había un enorme retablo de mármol,
de 40 pies de alto por 25 pies de ancho, diseñado por Wren, y tallado por Grinling Gibbons, que dominaba la sala. El cronista John Evelyn señaló que no debería haber creído que alguna vez hubiera visto tales cosas en el palacio del rey de Inglaterra, después de que a Dios le complació iluminar a esta nación. En 1691, el palacio se había convertido en el más grande y complejo de Europa. Pero el 10 de abril de ese año, estalló un incendio en el apartamento muy renovado utilizado anteriormente por la duquesa de Portsmouth, que dañó las estructuras más antiguas del palacio, aunque aparentemente no los apartamentos estatales. Esto en realidad le dio una mayor cohesión al complejo restante. A fines de 1694, la reina María II murió de viruela en el Palacio de Kensington, y el 24 de enero siguiente yacía en Whitehall. María y su esposo holandés, el rey Guillermo III, habían evitado Whitehall a favor de su palacio en Kensington. Un segundo incendio el 4 de enero de 1698, destruyó la mayor parte de los edificios residenciales y gubernamentales restantes. El fuego fue iniciado sin darse cuenta por un sirviente en una habitación superior que había colgado ropa mojada alrededor de un brasero de carbón encendido para que se secara. La ropa de cama se incendió y las llamas se extendieron rápidamente por todo el complejo del palacio, ardiendo durante 15 horas antes de que los bomberos pudieran extinguirlas. Al día siguiente, el viento se levantó y volvió a encender el fuego más al norte. Christopher Wren, entonces topógrafo de obras del rey, recibió la orden expresa de Guillermo III de concentrar la mano de obra en salvar la joya arquitectónica del complejo, que era la casa de banquetes. Wren ordenó a los albañiles que bloquearan la ventana principal en el lado sur del edificio para bloquear la entrada de las llamas. Alrededor de 20 edificios fueron destruidos para crear un cortafuego, pero esto hizo poco para inhibir la propagación de las llamas hacia el oeste. John Evelyn señaló sucintamente el 5 de enero que Whitehall se había quemado. No quedaron más que muros y ruinas. Junto a la casa de banquetes, algunos edificios sobrevivieron en Scotland Yard y algunos frente al parque, junto con la llamada Puerta Holbein, finalmente demolida más tarde en el siglo XVIII. Durante el incendio se destruyeron muchas obras de arte, probablemente incluido el Cupido de Miguel Ángel, una famosa escultura comprada como parte de las colecciones de Gonzaga en el siglo XVII. También se perdieron el icónico mural retrato de Enrique VIII, de Hans Holbein el Joven, y el busto de mármol del rey Carlos I, de Gian Lorenzo Bernini. La reina Ana Estuardo trasladó la sede oficial de la corona de Whitehall a St. James, poniendo así fin a la historia de Whitehall como palacio real, y dando origen a su significado moderno como centro de gobierno. La casa de banquetes es el único edificio integral del complejo ahora en pie, aunque ha sido algo modificado. Todavía existen varias otras partes del antiguo palacio, a menudo incorporadas a nuevos edificios en el complejo gubernamental de Whitehall. Estos incluyen una torre y otras partes de las antiguas canchas de tenis cubiertas de la época de Enrique VIII, construidas en la oficina del gabinete y el tesoro antiguo en el número 70 de Whitehall. A partir de 1938, el lado este del sitio fue remodelado con el edificio que ahora alberga el Ministerio de Defensa. Se descubrió que un sótano de la Gran Cámara de Wolsey, ahora conocido como la bodega de Enrique VIII, un buen ejemplo de un techo abovedado de ladrillo Tudor de unos 21 metros de largo y 9 metros de ancho, interfiere no solo con el plan para el nuevo edificio, sino también con la ruta propuesta para la avenida de Horse Guards. A raíz de una solicitud de la reina María de Teck, en 1938, y una promesa en el Parlamento, se tomaron medidas para la conservación de la bodega. En consecuencia, se recubrió con acero y hormigón y se reubicó 3 metros al oeste y casi 6 metros más profundo en 1949, cuando se reanudó la construcción en el sitio después de la Segunda Guerra Mundial. Esto se llevó a cabo sin ningún daño significativo a la estructura y ahora descansa dentro del sótano del edificio. Varias tallas de mármol de la antigua capilla en Whitehall, que fue construida para Jacobo II, ahora se pueden ver en la iglesia de San Andrés, en Somerset, a donde se trasladaron en 1820 después de haber sido retirado originalmente a la abadía de Westminster en 1706. Durante la época de Enrique VIII, Whitehall fue también llamado Happy Hall, o Salón Feliz, pero este apodo fue dado demasiado rápido,
ya que el lugar en sí era una señal de un rey que se engaña a sí mismo, tentando egoístamente al destino, fuera de contacto con la realidad de la vida. Para Shakespeare, un cambio de nombre que sugiriera un heredero varón habría sido una señal desfavorable. De hecho, ningún rey sabio debe vivir en un estado de autoengaño, tentar al destino o someterse a halagos. Este estado pecaminoso lo conduciría a su ruina espiritual, sino al rápido final de su dominio del poder. Aunque le debemos Whitehall a Enrique VIII, el constructor real, lo que hizo y deshizo aquí, destruyó su reputación como hombre y como rey. Y bueno amigos, hasta aquí la historia del famoso palacio de Whitehall. Espero que les haya gustado. Y, como siempre, estaré al tanto de sus comentarios también. Gracias una vez más por ser parte del canal, y por comentar cada uno de los videos que voy subiendo. No olviden activar la campanita de notificaciones, para que estén al tanto de los próximos estrenos.